Ley de Lambert. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Vamos a tener un punto P que pertenece a una superficie Q. Esta es la superficie Q. L es un vector unitario que señala de vuelta la fuente de luz desde P. Entonces, vean, acá está la fuente de luz. Tenemos un punto P en la superficie y el vector L va del punto de la superficie hacia la fuente de luz. Ese es el vector L. Y es unitario. Y N es un vector unitario normal a Q en el punto P. En el caso del plano, es algo que está a 90 grados. En el caso de la esfera, es el vector que calculamos del centro, el punto P de la esfera. Pero bueno, aquí el concepto distinto e importante es el concepto de L. L es el vector que va desde la superficie Q en el punto P hacia la fuente de luz. Y eso lo necesitaremos para la ley de Lambert. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo las cosas que yo he mencionado hasta el momento ya empiezan a aplicarse acá? Aquí vamos a tener un ángulo alfa entre el vector normal de la superficie y el vector L que va hacia la fuente de luz. Y eso dice que la intensidad de la luz, que en gráficos o en lo que estamos viendo se traduce como la intensidad del color del objeto, va a ser directamente proporcional al coseno del ángulo entre L y N. Esa es la ley de Lambert. La intensidad del color del objeto que reportamos en el ray tracing es proporcional al coseno del ángulo de L y N. Dígase, la intensidad va a estar dado entre el coseno entre P y N por un factor K. Que K lo trabajaremos en la siguiente presentación, que es un modelo de intensidad lumínica. Es qué tanta luz hay en la habitación. ¿Por qué es importante la luz en la escena o habitación? Porque vean, si yo llego acá, apago las luces, tenemos otras fuentes de luz, que son las candelas que yo tengo acá. Hay fuentes de luz, pero vean de que los colores que se reportan, en este caso la esfera, vemos la esfera se ve algo rojo, Luis Diego, alguito. Sí, sí, se ve. Sí se ve alguito de rojo, pero las tonalidades de rojo que se están reportando a la pantalla son mucho más bajas. Ese es el factor K que vemos acá, es la iluminación o la intensidad de la fuente de iluminación es importante o nos determina pues el color cómo se va a estar reportando. Entonces vamos a tener diferentes casos de análisis con la ley de Lambert. Véanlo acá. Tenemos la fuente de luz. El vector que va desde la superficie Q a la fuente de luz es perpendicular a la superficie Q. Dígase, es paralelo al vector de la normal. Quiere decir que el ángulo entre ellos es 0. Coseno de 0, estimado Juan José, ¿cuánto era? Es 1. Y al coseno, al ser 1, esto lo vemos en nuestro modelo de iluminación, es la fuente de luz estando acá, es el color más intenso de rojo que se reporta. Está perpendicular a la fuente de luz, apunta directamente a la fuente de luz con respecto a la normal. La normal y el vector L no tienen un ángulo entre ellos, entonces es el color más fuerte que se reporta. Ahora, ¿qué sucede? Aquí ya empezamos a ver cuando la superficie no está perpendicular a la fuente de luz. Tenemos la superficie Q. Vean de que L apunta a la fuente de luz, lo tenemos acá, pero la normal a la superficie ya hay un ángulo entre ellos. En este caso el ángulo es de 30 grados. Quiere decir que se reporta un 86% de la intensidad. Y eso es la razón por la que vemos distintas tonalidades de rojo. Vemos rojo más fuerte acá y como vamos bajando vemos un rojo más oscurecido porque
la intensidad del color que se está reportando es menor. Ahora, un ángulo más fuerte de 45, ahora reportamos un 70% de la intensidad del color. El ángulo alfa se incrementa y a medida que el ángulo se incrementa, la tonalidad del color baja, quiere decir se ve la sombra, se oscurece. Y tenemos el caso crítico, que es cuando ya el vector L y Ln son perpendiculares entre sí y el coseno nos da 0. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cómo vamos a visualizar que ya el coseno nos da 0? ¿Cómo llegamos y lo visualizamos? Se visualiza de la siguiente manera. Es las partes donde ya pintamos negro. Cuando el alfa es 90 o mayor a 90, o alfa es mayor a 90, reportamos 0. Ya la intensidad ahí es 0. Por eso es que vemos partes de las escenas que son negras. Ahora bien, ¿por qué? Si ya cuando los dos vectores son perpendiculares entre sí, bueno, Luis Diego, dime. Sí, profe. Lo primero que pensé es si no hay intensidad, pero ¿cómo uno sabe si está colisionando o no con el objeto? Ok, primero tenés que calcular la intersección. De hecho, Juan José, esto Ajá. todavía no lo he visto porque estoy hablando de la ley de Lambert, pero aquí es el punto P de la intersección rayo-objeto. Esto se hace en Ok. el punto P de la intersección rayo-objeto, Ok, ok. este cálculo. Juan José Y, pregunta, ajá, dime. y digamos, bueno, si no hubiera punto de intersección es el fondo, entonces. Es el fondo, correcto. Ajá, ok. Juan José, ¿por qué si se supone que esto está simulando la física de la luz, no veo negro aquí abajo? Porque la luz está arriba y por ley de Lambert, ya aquí la intensidad del color que deberíamos ver es 0. Sin embargo, vemos de que sí hay sombrita, vemos un rojo más oscuro, pero ¿por qué no es negro? ¿Qué sospechas? Asumo que es por el color del objeto. O sea, porque la base de la que yo parto es el color sólido del objeto, ¿no? Se nos Digamos. simplificaría un montón, Juan José. Si aquí hubiera una fuente de luz, pero hay 4, más las candelas. Ok. Hay 4 fuentes de luces y ese análisis hay que hacerlo por cada fuente de luz en cada punto de intersección. Entonces, Ok, tiene sentido. Sí. entre más fuentes de luces tengas, tenés que hacer esto apuntando el vector L a cada una de las fuentes de luz de las escenas. Segundo, Juan José, la luz fuera ideal si solo la luz pega en el objeto y ahí muere el fotón, pero resulta que la luz pega en la pared, refleja cierta intensidad, la pared se convierte en una fuente de luz más tenue y esa fuente de luz se ve como iluminación ambiente en el objeto. Entonces, toda la habitación está rebotando fotones hacia el objeto que incluso aunque solo tuviera un bombillito, no sería exactamente un negro pitch black abajo, sino que se vería un poquito rojo porque está toda la luz ambiente de la habitación. ¿Se puede eso calcular con ray tracing? Sí, es computacionalmente inviable, pero sí se puede. Se llama Radiosity, de hecho. Veo la mano de William. Profe, ahí la duda es, digamos, eh, además de lo que ya estabas explicando ahorita, de que por qué abajo no se ve negro, digamos, acá, digamos, yo veo L y N en un ángulo de 90, pero en el ángulo de 90 yo no voy a tener completamente negro. Debería ser, no sé, ya viéndolo así, debería ser como en el ángulo de 180 que ya sea completamente por debajo, en este caso de la esfera. Con respecto, en el mundo real no, porque todavía esto es una simplificación, pero considerando que aquí tenemos la luz aquí justo en el... Hay varias cosas, William. La luz la vamos a modelar como un punto infinitamente pequeño que emite rayos de luz. Si solo hubiera una luz aquí en la escena, a partir de la mitad de la esfera ya se ve negro.
Ya la intensidad Ok. que esta luz aporta es negro. Sin embargo, vas a ver que cuando sinteticemos escenas, generalmente no va a ser el caso porque tenemos varias fuentes de luz e incorporamos la luz ambiente, que es eso que acabo de mencionarle a Juan José y Luis Diego, de que es una sola fuente de luz pega en las superficies de los demás objetos y aportan luz que se ve por el lado oscuro, digamos. Sí, entonces, por lo que al multiplicarlo por el factor K de la iluminación del ambiente, entonces más de 90 grados no necesariamente va a ser negro, digamos. Correcto, no necesariamente va a ser negro, eso lo veremos, lo veremos ya, porque le tenemos que incorporar este modelo, vas a ver, William, le agregamos y le agregamos y le agregamos y le agregamos, se convierten como en 6 factores solo para la iluminación de un punto, ahí lo vamos a ir viendo. Ok. Muy bien, entonces tenemos eso por ahí. Vamos a necesitar calcular los vectores L y N, eso es parte de lo que es esperable hacer en esta parte del curso. Y veremos el punto de intersección, cómo nos involucra aquí el punto de intersección.